Bueno, vamos hoy con un tema, pues sí, especialmente polémico, sensible. Mira, vamos a ver que la política siempre está al acecho de los idiomas. No vamos a hablar de política, sino simplemente de cómo influyen los idiomas. ¿Por qué está al acecho de los idiomas? Pues porque sí, porque es su modo de vida, es su hábitat natural. Los populistas dicen lo que la gente quiere oír. Los diplomáticos pues, hablan también su propio idioma. Diplomático, por ejemplo, nunca dirá que tiene un cabreo mayúsculo, dirá que está preocupado con la situación actual, etcétera. Tampoco va a decir nunca un diplomático que estamos odios. Tiene que decir que lamentamos la decisión adoptada por fulanito de tal. La política sí impone su criterio en los idiomas, sí, por supuesto que sí, los va imponiendo y los va absorbiendo. Muchas veces están obligados a imponerlo. Protege la lengua dominante, sí, claro que sí, claro que sí. Y ningunea a las demás. Eso en España lo sabemos perfectamente. Hay territorios, que excuso decir cuáles son, donde no quieren que el castellano sea la lengua dominante. Entonces quieren que sea dominante otra. Entonces protegen esa otra lengua dominante en perjuicio del castellano. Del mismo modo que el castellano ningunea y machaca otras lenguas que podríamos decir periféricas. Claro que sí. Ningunea a las demás. ¿Y qué significa ningunear? Pues mira, varias cositas. Significa que las ignora, las menosprecia, las desdeña, las anula y las machaca, ¿sí? Y aquí vamos a ver que, digamos, satélite de la política está, bueno, mucho académico, mucho academicismo. Vamos a centrarnos en esto, en la imposición de criterios en los idiomas, que no evolucionan de un modo natural según el habla de las personas, sino según criterios de unas minorías. En griego clásico, idio significaba propio, particular o privado. Esto dio lugar a dos palabras. Una de ellas es idioma, precisamente, que es la manera de escribir o de hablar una persona en concreto. Claro, por eso, por ejemplo, pues Cervantes no tiene el mismo estilo que Lope de Vega, por ejemplo. O que Rubén Darío no hablaba o no se expresaba del mismo modo que Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Con el tiempo, esta peculiaridad de estilo pasó a designar la lengua, o sea, el modo de hablar de un conjunto de personas, la lengua de un pueblo o nación. Bien. La otra derivación de idios era, pues, idiotes. Claro, que aquí también está la cosa de lo particular, lo privado, lo específico de una persona. Era alguien que se ocupaba solo de sus asuntos privados y no participaba en la vida pública o política. En las ciudades-estado de la antigua Grecia, funcionarios de carrera, podríamos decir, había muy pocos. Y en la ciudadanía tenía que dedicar, pues normalmente, un año de su vida a la vida pública. Era muy importante para ellos. Más tarde, claro, los que se dedican a lo suyo y no entienden de la vida pública era una especie de analfabeto práctico. No tenía conocimiento especializado, no sabían de la política ni de vida pública, se dedicaban a lo suyo, a comerciar, al campo, al ganado, a lo que fuese, y entonces pues significó lego, ignorante, torpe, iletrado. Claro. De aquí deriva ahora el significado actual de idiota, que es corto de entendimiento, sí, sí. Y también un engreído sin fundamento. Oh, sí, ya lo creo. Engreído sin fundamento, a verlos a hilos, hablando de idiomas. Que hubo una palabra inventada, por ser un poco exhaustivo con todo esto, porque en el siglo XIX a los idiotas, los cortos de entendimiento, los que no tenían mermadas sus facultades mentales, psíquicas, pues como que no estaba bien decirlo idiota, bueno, que era la palabra, pero tenía que nombrarse de algún modo su condición, su enfermedad, podríamos decir, sus características. Entonces decía que estaban afectados de idiocia, padecen idiocia. Pero bueno, no nos metemos en eso, nos vamos a quedar con esto, con la lengua de un pueblo y nación y con los engreídos sin fundamento. Bien, vamos allá. Mira, todas estas palabras, inmovilista, prestamista, caidista, todos artistas, todas estas palabras tienen en común que son de género gramatical epiceno. Sirve el género epiceno para seres de uno y otro sexo. O sea, y aquí lo subrayo porque una cosa es el género gramatical y otra cosa es el sexo de la persona o del animal. La jirafa macho, la jirafa hembra. No existe el jirafa siquiera. Es la jirafa macho o hembra. Serpiente igual, avestruz y garza.
y muchos más. Claro, muchos más. Y aquí solamente he puesto animales, no pongo personas, porque todas estas palabras a la derecha se aplican a personas y son de género epiceno. Mira, contrabandista, nihilista, bromista, bueno, un chaparrón. Hay docenas de palabras de género epiceno. Mira, y aquí he puesto, mira, electroencefalografista, que es la palabra más larga que existe en castellano. Pero novelista, el novelista o la novelista. No, ahí no hay otra cosa que decir. Si hablamos, por ejemplo, oculista, el oculista, la oculista. De esas. Por ejemplo, arabista, persona de estudio que estudia el árabe. El arabista, la arabista, claro. Muy bien. Pero mira, vamos a hablar de que hay palabras de género epiceno de uso común. Astronauta, policía, víctima. Claro, no existe astronauta. Es el astronauta o la astronauta. Policía, no existe policía. El policía o la policía. Y víctima, bueno, esta encima no tiene el víctima, sino la víctima. O sea, si yo tengo un accidente o me atracan, pues yo seré la víctima del accidente o del atraco. Y aquí empezamos con el lío. El lío son los participios de presente. Participios de presente. Tema así que se habla mucho de él. Delincuente. Claro. Delincuentes, el que delinque o la que delinque. Viene naturalmente del latín delinquere o delinquere, delinquir. Claro, es el delincuente, la delincuente. Participio de presente, la palabra latina. El participio de presente es una forma verbal declinable, en concreto de la tercera declinación. Influyente, que influye. Esto de influencer, no, puede decir influyente, que influye. El influyente, la influyente. Influere. Obediente. Obedience, obedienti. Mira, de obedire, obedecer. Claro, para nosotros los hispanohablantes es muy facilito. Ves la palabra latina, la ves en castellano, bueno, es que es un calco. Cambiando alguna letra o alguna cosa. Oponente, oponens, oponenti, claro. De oponere. Oponer. Mira, por una sola letrita o dos letritas hemos cambiado del latín al castellano. Si hablamos de palabra, también por muy poquita cosa se cambia del castellano al andaluz, sin que el andaluz derive del castellano, que esa es otra... Bueno, seguiremos hablando otro día de eso, es otro tema. Siguiente, sequen, sequentis, de sequire o sequire. De ahí viene secuencial, claro, una cosa que va detrás de otra. Viene séquito, claro, de seguir. Sequen, sequenti, el que sigue, la que sigue. Creyente, de lo que sea, de una religión, de una ideología filosófica o política. De credere, creer, credens, credenti. Vidente, el vidente, la vidente. No existe vidento ni videnta. Eso es una pamplina. Videre, ver. Agente, agens, agentis. Esto viene de agere. Agere, hacer. Oiga usted, señora agenta. No de ninguna manera, señora agente. De aquí de agere viene, por ejemplo, agenda, y también viene agilidad. Curioso, ¿verdad? El que hace. Pero mira, hay otras palabras que se esfuerzan. Su género es epiceno, pero que la hemos hecho, bueno, que no sean epicenas. De poeta, pues nos hemos inventado poetisa, de profeta, profetisa, de sacerdote, sacerdotisa, y además de papa, papisa, hubo una, bueno, y hay algunas más. O sea, no basta con decir el poeta, la poeta. No, hay que meter el isa, pues para remachar más que era una mujer, pero vamos a decir la poeta es bastante. Género epiceno, el profeta, no es el profeto. Entonces, ¿por qué es la profetisa? Es la profeta, el profeta, la profeta, sacerdux, sacerdote. Guía sagrado o guía sagrada, pero guía, género epiceno. Mira, y aquí empezamos ya con la presión externa que empuja a los políticos, empuja a la RAE, y esto termina en el diccionario. Presidente, pues mira, a la fuerza ha habido que meter presidenta. Presidens, presidentis. De presidere, presidir. El presidente, la presidente. Y el propio diccionario dice que presidenta se usa para mujeres,
presidente para hombres, pero presidente también sirve para género masculino. Bueno, y hay un barullo que ahí está la polémica. Participio de presente, invariable, tercera declinación, penitente, penitenta, penitere, arrepentirse, sirviente, sirvienta, servire, gerente, gerenta. Esta palabra se usa en algunos países de América, en España no es usual. Gerere, dirigir o llevar a cabo. Bueno, cliente, clienta, cliens, clientis. Claro, esto etimológicamente, claro, esto viene de clinare, que es inclinarse, apoyarse. Esto se aplicaba a personas que se apoyaban o que se inclinaban hacia personas de mayor poder económico, de mayor influencia social, con más contactos, en fin. Entonces digamos que iban un poco a remolque de aquella o se apoyaban en estas personas. Entonces se inclinaban hacia estas personas de mayor posición o mayor rango. Bueno, actualmente cliente es una persona, no la que va al campo a recoger los melones, sino que va a la tienda, por eso son clientes, ¿no? Tú te apoyas en la tienda, claro. Bueno, y aquí es donde viene la polémica ya del todo. Ostracismo. Esto era una pena que se aplicaba en Grecia, en la Grecia antigua, en las ciudades-estado, a las personas que eran sospechosas de acumular demasiado poder o conocimiento, de manera que usaba la vida pública para beneficio propio. Entonces era condenada normalmente era un año fuera de la ciudad-estado. No perdía tus posesiones, no pasaba ninguna cosa, después podía volver. O sea, no era un destierro temporal. Tú podías vivir, te podías mandar dinero, podías vivir, sí, sin problema, pero perdías todos tus contactos, perdías todo tu poder público. Entonces, si tú has seguido alguna carrera del tipo de letras, ¿verdad? Filología o alguna lingüística o literatura, bueno, pues yo te prevengo, has entrado en una burbuja donde el consenso académico es fundamental. No puedes decir algo distinto de lo que dicen los que te tienen que aprobar y te tienen que dar el cum laude en tu tesis doctoral. Porque si no es que te condenan al ostracismo, no te consideran, no te invitan a sitios, a eventos, nada, te denigran, o sea, nada, ostracismo. Cuidado con esto. Y si tú estás en esta situación, de verdad que lo siento mucho. Bueno, nosotros por nuestra parte, pues tranquilos. Con el tiempo, seguirán aprendiendo y evolucionando. ¿Quiénes? Pues los que fuerzan el idioma, los que levantan la nariz cuando tú le hablas de participio de presente y te dicen, oiga, es que yo conozco perfectamente y tal, y en la evolución usted no me va a dar mis lecciones sobre cómo evoluciona el idioma. Estos señores llegarán a comprender que el consenso académico que se enseña en las universidades no siempre reflejan la realidad de un idioma. No, y aquí quédate por favor en que no siempre refleja. A veces sí, a veces no, depende del consenso académico. Seguimos otro día, un abrazo.